sillas. Parece que este es un nuevo templo. Vamos a ver nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3, versos del 1 al 4. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al verso 4. Y el eco, me dijeron que yo lo había encontrado, pero no lo oigo. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4. ¿Tiene un eco diferente? Digo, como que algo se repite ahí dentro también. ¿Lo tienen listos? Leamos todos juntos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra en esta hora. Santifícala y te rogamos, Señor, que al final de este tiempo podamos realmente ser bendecidos por tu palabra. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Tiene un eco diferente. Hay uno que está repitiéndome aquí. Es uno que tiene que expandir las S nada más. Esta noche vamos a hablar ese tipo de efecto no es el que necesitamos, sino solamente el que expanda las palabras. Esta noche vamos a hablar acerca del hombre carnal. En la Biblia se mencionan por lo menos 3 tipos de personas. El hombre natural, que es la persona que no tiene a Cristo como Salvador personal y es considerado natural por razones de que no tiene a Cristo en su corazón. Luego tenemos el cristiano espiritual. El cristiano espiritual es una persona que ora más, lee más su Biblia, sirve al Señor, pone atención a las cosas de Dios de una forma frecuente y trata de agradar al Señor en la mayor cantidad de veces posibles en su vida. Pero esta noche vamos a hablar del cristiano carnal. Lamentablemente la iglesia tiene bastante de esos. Y vamos a ver dónde está el problema con el cristiano carnal. El apóstol San Pablo, en este versículo 1 nos dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El cristiano que es carnal no es una persona que vive conforme al Espíritu de Dios, sino conforme a los deseos de su carne. Dios no es la prioridad en su vida, sino sus propios deseos. El verso siguiente dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La carnalidad en el cristiano se manifiesta a través de 3 cosas, entre otras, celos, contiendas y disensiones. Y el verso siguiente dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Y esto obviamente tiene que ver con división dentro de la iglesia. Todas las personas que sirven en la iglesia le sirven al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Servimos al Señor, no servimos a nadie en particular. No servimos nuestros propios intereses, servimos al Señor. Sin embargo, dentro de la iglesia de los Corintios, habían personas que se consideraban que eran de Pablo y otros que eran de Apolo. En la realidad, hermanos, no somos de nadie, somos de Cristo Jesús. Hay una cosa importante para que la iglesia pueda tener éxito. Debemos de moverse en una sola dirección, de una forma unida, para llevar la obra del Señor adelante. Una de las razones por qué la Fuerza Aérea de Israel y el Ejército de Israel son exitosos, en cuántas ocasiones han sido atacados,
Es porque cuando van a realizar un ataque a sus enemigos, lo hacen todo en conjunto, en la misma dirección. Los pilotos dicen: hasta nos olvidamos que tenemos esposas e hijos. Nuestra misión es defender a nuestra nación. Y con eso vamos en mente para derrotar a nuestro enemigo. Y siempre lo han logrado. No algunas de las veces, siempre lo han logrado. La iglesia, para que pueda ser victoriosa sobre el enemigo, sobre Satanás, necesitamos movernos en una misma dirección, comunidad en el Señor. No tratando de complacer a un líder en particular, ni a otro líder en particular, porque esta es la obra del Señor. Yo particularmente nunca he muerto por ninguna persona, ni intento morir por nadie. ¿Sabe por qué? Porque no es necesario. Ya Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Me explico? Entonces, todos pertenecemos a Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo nos dice algo muy importante en este pasaje bíblico. El mundo es un enemigo del cristiano. Y como enemigo, hoy es más grande y más peligroso porque puede ejercer más autoridad sobre el cristiano, que permite que ejerza autoridad sobre su vida. Esa autoridad la ejerce por medio de sus riquezas, de sus beneficios, de sus elogios y la protección que ofrece. La Biblia dice que en una ocasión Satanás llevó a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo a Cristo: todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo desea adoración. Por esa razón es que muchas personas en el mundo tienen tremendo éxito. Los cantantes, en cosa de un corto tiempo, ya vendieron 1 millón de discos. ¿Por qué? Porque Satanás está promoviendo lo que ellos están haciendo. Ahora, el diablo es más peligroso porque en algunos de los casos, para el cristiano, ha perdido la apariencia de ser enemigo. Eso es peligroso. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que el diablo es nuestro enemigo ahora y por siempre. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios que Él pondría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, dando a entender, entre Cristo y Satanás, la enemistad es para siempre. Eso es algo que nunca se va a resolver. Sin embargo, los mormones enseñan que Cristo y Satanás son primos hermanos y que se van a reconciliar. Pero eso no es lo que enseña la palabra del Señor. El diablo es nuestro enemigo, ha sido nuestro enemigo, continúa siendo nuestro enemigo y será nuestro enemigo por el resto de la eternidad. Nunca habrá ni una sola reconciliación. Entonces tenemos que tener cuidado que el diablo pierda esa apariencia de ser nuestro enemigo en la vida cristiana, de manera que nosotros bajemos la guardia en nuestra lucha espiritual. Vamos a irnos a Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Y veamos ahí lo que nos dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Tienen listos? Leamos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Una vez más, recuerden que es importante que siempre leamos con fuerza la palabra del Señor, porque la palabra es poderosa. Una vez más. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el que es amigo de Dios se constituye, dice la Biblia, enemigo del mundo y de Satanás. En algún momento de nuestra vida, nosotros tenemos que determinar como cristianos finalmente a quién vamos a servir. No podemos vivir entre dos aguas todo el tiempo. Un domingo en la iglesia, 3 fuera de ella. Un miércoles en un estudio bíblico, 2 meses fuera de ella.
Un día en una actividad de la iglesia y luego en ninguna. Un día consagrados al Señor y otro día con excusa de que estamos débiles y ahora estamos tomando y ahora estamos fumando y ahora marihuana y ahora esto, ahora el otro. Tenemos que definirnos a quiénes servimos, amados. No podemos vivir en dos aguas todo el tiempo. La gente del mundo no anda probando el cristianismo de poquito en poquito. Están completamente consagrados a Satanás y a todas sus pretensiones. Cristo lo dio todo por nosotros. Y nosotros debemos determinar con firmeza a quién vamos a servirle. Gracias al Señor miro muchos jóvenes que vienen a la iglesia con frecuencia. Algunos vienen voluntariamente, otros no, ¿verdad? Pero gracias al Señor porque están aquí, porque están escuchando la palabra de Dios. No les hacemos conciertos de rock con cantantes greñudos, marihuaneros, tatuados, ¿verdad? Todos amarillentos. No les ponemos cuartos negros pintados en negro con luces moradas para atraerlos, porque no es esa la manera de guiarnos en su vida cristiana, hermanos. La única manera de guiarlos en la palabra del Señor es con la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amado, no intentemos entretenerlos, porque esto no se trata de entretenimiento, se trata de edificarlos en la palabra del Señor. ¿Que podemos tener tiempo de recreación? Absolutamente, amado. Claro que sí. Pero nunca entretenerlos con una manera de guiarlos en los caminos del Señor que realmente no va en conformidad con la palabra del Señor. Porque el que no se convierte con este mensaje, no se convierte ni que traigamos magos cristianos. Yo he visto iglesias que traen magos cristianos, sacan palomas de un sombrero, se saca un montón de pañuelos de aquí a la manga de la camisa y nunca terminan. Lo único que yo puedo hacer en magia es, si usted me da un billete a $100, yo se lo desaparezco. El hombre carnal, el cristiano carnal, no es espiritual. El cristiano carnal es un bebé espiritual con una apariencia espiritual deformada. En la iglesia que yo era pastor en Arizona, habían 5 puertas. Una familia puertorriqueña se me fue de la iglesia y no llegó una semana, 2 semanas, 3, fui a visitarlo. Hermano, ¿qué les pasó? ¿Y sabe por qué se habían ido? Porque no los habían saludado. Y dije, hermanos, hay 5 puertas, yo no soy omnipresente, solo puedo estar en una sola, saludando. ¿Qué significa eso? Bebé espiritual. Un bebé. El cristiano bebé espiritual, carnal, un mensajito bien fuerte del púlpito y se va, amados. ¿No le gusta? ¿No le gusta que lo hagan sentir mal? Hay que tratarlo con pañales de agua tibia. ¿Por qué razón? Porque es un bebé espiritual. Necesitamos pasarnos de ser cristianos carnales, bebés espirituales, a ser cristianos maduros en la palabra del Señor. El cristiano carnal no conoce las cosas de Dios de la manera que las debiera de conocer. Si el cristiano carnal no lee su Biblia durante la semana, es más, el domingo en la mañana tiene problemas de encontrarla. Como yo no conozco a ninguno de ustedes de forma personal, yo no sé quién no trae su Biblia o se le olvida encontrar su Biblia. Pero hay una cosa que nunca se nos pierde en la casa. ¿Cuál es? ¿Y cómo saben? Rapidito dijeron, ¿verdad? Voy a decir las tortillas. Una de nuestras hermanas un día tuvo un accidente en sus ojos. Y el día que estaba accidentada, pues vine a su casa y no podía ver del todo, había quedado casi ciega. Entonces estábamos aquí comiendo y la hermana andaba así y andaba buscando. Yo pensaba que andaba buscando la Biblia. ¿Dónde están las tortillas? Me dice. Entonces, tremendo eso, ¿verdad? Ahora, la mente y el comportamiento del cristiano carnal no están enfocados en Cristo Jesús. ¿Es malo trabajar bastante? No. ¿Es malo multiplicar el dinero? Tampoco. ¿Es malo tener bienes? No. Salomón era rico, Abraham era rico, David era rico. Sin embargo, el cristiano espiritual pone en primera instancia su mira ¿dónde? En las cosas de arriba. La Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Amado,
Yo conozco en mi experiencia personal lo que es la provisión de Dios. Yo no vengo de una familia prominente, ni familia adinerada, ni familia educada. Lo que soy es por causa del Evangelio de Cristo. Lo que tengo es por causa del Evangelio de Jesucristo. Recuerdo cuando mi hija mayor nació en la Ciudad de México, Chilanga, solamente tenía 5,000 pesos en la bolsa para el parto. Fuimos a diferentes sanatorios en la Ciudad de México y el lugar más barato costaba $250,000 solo para sacar al bebé, más todos los gastos de hospital, de cama, medicina, todo el resto del asunto. 250,000 pesos solamente para dar a luz al bebé. Y yo tenía solo 5,000 pesos. Conocimos a una misionera cristiana y su esposo era un doctor mexicano y él me dijo, vete a mi clínica, yo te la voy a entender, pero nunca hablamos de precio. Entonces yo me fui al mercado a comprar un cambio de ropa para mi hija. Si todos los padres regularmente traen unos bolsos bonitos, me imagino, ¿no? Como la hermana que tuvo su bebé rosadito o azulito, no sé si fue niña o niña la que tuvo, ¿verdad? Con ropita y toda la cunita, con su muñequito ahí dando vueltas, haciendo pirueta, ¿verdad? La jirafa y esto. Yo me fui al mercado y con una bolsa de esas de plástico, como las que hay en el Walmart, ahí le compré, con 3,000 pesos, le compré a mi hija un cambio de ropa. Entonces me dice el doctor, después que salió la niña, y nació a la orilla de un niño francés, niño chulo, niño, ¿no? Ojos verdes y todo. Dice, ¿será que me lo cambiaron? Dije, ya me dieron a mi hija, menos mal que no está aquí ahorita. Pero esto nada más nuestra iglesia, cuál cuenta el cuento. Y entonces me dijo, ¿dónde está el bolso, la ropa a la bebé? Y así con un poquito de pena, pues yo le pasé la bolsita del supermercado. Y me dijo, ¿esta es la ropa? Y decía, esta es. Ya me quedaban solo 2,000 pesos. Entonces el doctor se fue, después del parto, y ya no regresó por una cantidad de horas, y regresó con varias bolsas de este tamaño, con ropa nuevecita, que otro misionero americano había tenido un baby shower y le habían dado ropa hasta decir no más, nuevecita. Por los próximos 12 meses no le compramos nada. Entonces Dios es un Dios de provisión. Cuando yo le dije al doctor, doctor, ¿y cuánto le debo del parto, doctor? Nada, me dice, dame 2,000 pesos para la enfermera. Completito. El problema es que no me quedaban para las hamburguesas. Eso la otra vez que fue al campamento y casi me mato en ese tornado, fui corriendo al campamento de las hamburguesas. Entonces, el cristiano espiritual confía en el Señor, amados. Dios es el proveedor de nuestras necesidades. El problema fundamental del cristiano carnal es su crecimiento espiritual. Si no ha crecido espiritualmente, ¿cómo está ese cristiano carnal? Enano espiritual. Ya sea que la persona lo admita o no. El hombre carnal tiene que estar alimentado con leche espiritual, no con la carne de la palabra de Dios. Si ya tenemos tiempo en los caminos del Señor, es hora que nosotros empecemos a digerir comida sólida, a empezar a investigar las profundidades de la palabra del Señor. De ninguna manera queremos indicar que existen dos clases de alimentos para el cristiano. El Evangelio es el mismo para todos, pero hay algunos que resisten comer cosas sólidas de la palabra del Señor. La diferencia consiste en que algunos cristianos han estudiado más la palabra del Señor, han orado más y han servido más al Señor, y otros simplemente no lo han hecho. Por otro lado, el cristiano carnal no puede tolerar la comida sólida de la palabra del Señor. Se es capaz de ahogar. Hay que darle primeros auxilios. Por ejemplo, hay cristianos carnales que no les gusta diezmar en la iglesia. Uno habla de diezmo, oh my goodness, se escapan de ir de la iglesia, they shock. Hay que darle auxilio. Es que eso estaba en la ley y empiezan a dar 20,000 razones. Ok, la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, si el cristiano carnal considera que $1 es suficiente para mantener este edificio, está bien. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, Dios nunca promete que nosotros damos $1 y Él nos da 100. Pero déjeme decirle una cosa. La Biblia dice que en la proporción de nuestra siembra está, ¿qué cosa?
nuestra cosecha. Un dolarcito en la obra del Señor, ¿qué va a pasar? Poquita bendición. No vas a pasar de trabajar en McDonald's. ¿Es malo trabajar en McDonald's? No. Pero te vas a quedar haciendo hamburguesas el resto de tu vida. A $7, mijo, 7.50 con los 10 centavos que le acaban de aumentar al salario mínimo. Señor, dame un mejor trabajo. Sí, mijo, pero no apoyen la obra del Señor. ¿Cómo quieres bendiciones? Es más, arriesga que uno de estos días te corran y vaya a pedir ayuda al welfare. Pero si nosotros sembramos en la obra del Señor con alegría y entendemos la eternidad y las implicaciones eternas de la obra del Señor, amados, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Ese carrito que yo traigo, $5 me costó. Año 2009, 25.000 millas, $5. Y alguna gente me dice, ¿dónde lo agarró? Dígame. No, eso ya ahí nomás. ¿Qué me costó $5? La placa del carro anterior que ya tenía registrado. Supuestamente iba a pagar $20. Le pregunté, ¿puedo transferir la que ya tengo del año pasado? No, hace 2 meses que la acabo de poner. Sí, me dice, te cuesta $5. Ok, aquí está. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Si nos ocupamos de las cosas del Señor, Dios va a proveer. Pero solamente lo entendemos cuando hemos puesto como prioridad las cosas del Señor. De otra manera nos vamos a lamentar nuestra vida. Lo mismo sucede con cualquier iniciativa humana. Entre más conocimiento y experiencia tenemos en un campo de trabajo, mejor conoceremos ese campo. Entre mejor conocemos la palabra de Dios y quién es Dios, oraremos de una forma más efectiva en nuestra vida espiritual. Porque cuando conocemos a Dios que es poderoso, que puede hacer grandes cosas, nosotros podemos orar con fe y con seguridad en la palabra de Dios, porque conocemos al Dios al cual estamos orando. Este es un Dios que puede hacer grandes cosas, el Dios de la Biblia. Entonces cada uno de nosotros o bebemos la leche o comemos la carne de nuestro campo de trabajo. Si aprendemos bien un trabajo, nos van a pagar en relación al trabajo que nosotros sabemos hacer. Todo estará conectado con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, con nuestra dedicación y asimismo el aspecto espiritual. Nuestro crecimiento espiritual está conectado de esa manera. Vayamos a Juan capítulo 16, versículo 12. Juan capítulo 16, versículo 12. Jesús, hablando a sus discípulos y llevándolos a través de ese proceso de crecimiento espiritual, les dice estas palabras. Juan capítulo 16, versículo 12. Dice la palabra de Dios, leamos todos juntos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No podemos tomar a una persona recién convertida al Evangelio y ponerlo a predicar un domingo por la mañana frente a 200 personas. Tenemos que esperar que conozca más del Señor, que conozca la palabra del Señor, que aprenda a predicar, para que lo pongamos un domingo por la mañana a predicar la palabra del Señor. Entonces, hay cosas que no podemos sobrellevar. Pero, amado, después de tantos años en la obra del Señor, si se nos pide que traigamos un mensajito aquí de la palabra, 20 años en la iglesia, ay, yo no. Y si usted no, ¿y ahora cuándo? ¿Cuál ha sido el beneficio entonces de aprender tanta palabra de Dios? Por eso es importante, amados, que cuando vengamos a la iglesia, traigamos un cuaderno, un lápiz y un marcador para que tomemos nota de lo que se está predicando. Porque si usted no toma nota, ni usa un marcador, ni escribe en ningún lugar lo que se está predicando, yo le aseguro que el próximo domingo, es más, ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿De qué hablamos el domingo pasado? De la lengua. ¿Está correcto, hermano? Sí, ¿verdad? ¿El qué? El costo de ser un cristiano. Dijimos el poder escondido de las palabras, el impacto que las palabras pueden tener en nuestra vida.
Ahora, ¿y el domingo anterior de qué predicamos? Crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. ¿Y el anterior? Ni yo me acuerdo. No. ¿Ah? Buenísima la hermana. El hermano tomó una buena decisión en su vida, ¿verdad? La hermana es bien inteligente. ¡Oh! Estaba viendo la nota. Sí, hablamos de la seguridad de la salvación. Pero, ¿por qué se recordaron ahorita? Le echaron un ojito a las notas. ¿Se da cuenta? Pero de todas maneras son brillantes. Entonces, veamos ahora lo que nos dice 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20. Leamos todos juntos. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La Biblia demanda madurez en nuestra vida. Demanda crecimiento. Tenemos que crecer. Tenemos que madurar. Tenemos que dejar de ser bebés espirituales y cristianos carnales para que podamos servir al Señor. Si no lo podemos hacer, amados, ¿cuándo? Vamos a irnos a Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 14. Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 14. Efesios capítulo 4, versículos 13 y verso 14. Todos leamos juntos la palabra del Señor. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hacemos una pausa. ¿Qué nos está indicando ese pasaje bíblico? Crecimiento, conocimiento, pero hay algo más que nos dice. La iglesia no podrá ser llevada al cielo ¿hasta cuándo? Según este versículo. Hasta que nosotros hayamos alcanzado la estatura ¿de quién? De Cristo. Entonces, inevitablemente tenemos que crecer. ¿Saben qué medio usará Dios muchas veces para que crezcamos espiritualmente? Cuando resistimos el crecimiento espiritual, pruebas, hermano. Viajecito al doctor, vamos tranquilos, contentos. Vamos a hacer un chequeo de rutina. Llegamos al doctor ese, póngase esta bata por favor. ¿Para qué, doctor? Tiene un ataque al corazón en progreso, le vamos a hacer una operación de corazón abierto. Inmediatamente nuestro mundo se nos desploma. ¡Ay, Señor! Ayúdame, Padre. Tenemos misericordia. Mis hijos, Señor. Mi esposo. Ahí viene lo que aprende a cocinar. ¿Me explico? A veces Dios tiene que permitir estas pruebas en nuestra vida para forzar el crecimiento en cada uno de nosotros. Versículo siguiente, 14, para que seamos, o para que ya no seamos, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay personas que me dicen: pastor, yo cuanta persona viene a mi casa para hablarme del Señor y de su palabra, yo le dejo entrar. ¿Oh, sí? ¿Ve lo que dice la palabra del Señor? Vamos a 2 de Juan, capítulo, el único capítulo que tiene. 2 de Juan, versos 9, 10 y 11. El otro día me topé con una testigo en una casa de unos hermanos que llegué y yo iba bien rápido. La señora insistió a hablar conmigo, entonces le dije: ok, vamos a hablar. Y le pregunté: ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Es Jesucristo Dios para ti? Y me dio toda una vuelta. Le volví a preguntar: ¿es Jesucristo Dios para ti? Y me dio otra vuelta. A la tercera vez le dije: no tenemos nada que hablar. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, no podemos hablar. Me dijo: ¿qué es Jesucristo? Es ser creado. La Biblia dice que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y el que no cree que Cristo es Dios manifestado en carne, tiene el espíritu del anticristo. Vean lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que necesitamos conocer nuestra Biblia.
Versículo 9, leamos todo. Cualquiera La iglesia debe de ser firme en su pensar y en sus convicciones espirituales. Hay iglesias que viene un predicador famoso, les mueve el tapete en su doctrina y de pronto la iglesia ya no cree igual, cree de una manera diferente y adopta el estilo de este predicador. Luego llega otro famoso, vuelve a darle una instrucción diferente y la iglesia vuelve a cambiar. ¿Sabe qué puede pasar con una iglesia de esa naturaleza? Terminar. Dios remover la luz que hay en esa iglesia del evangelio, porque es una iglesia que no es firme. Dice el versículo: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Tenemos que perseverar en la doctrina de la palabra del Señor. Todo el Nuevo Testamento está repleto de las doctrinas que Cristo enseñó a sus discípulos. Que la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo que Cristo recibió del Padre. Por ejemplo, doctrina fundamental y cardinal. Nosotros no le podemos orar ni a María, ni a San Pablo, ni a San Pedro, ni a nadie en el cielo por nuestras necesidades, porque ni siquiera nos oyen. Estaba diciendo un cardenal, que era el secretario de Estado del Vaticano, de apellido Ruini, imagínense el apellido que se trae el cardenal este. Dice que antes oraba a Dios por el Papa Juan Pablo II. Dice, ahora le oro a Juan Pablo II para que él interceda por mí en el cielo. ¿Sabe cuáles son algunos de los rumores que se corren? Que Juan Pablo va a resucitar el 31 de marzo de este año. Ahora, es cierto que va a resucitar, pero en el día del juicio. Porque él no ha indicado ser una persona que predica el Evangelio de Jesucristo, ni el Papa actual. Los primeros que se arrodillan frente a una virgen en idolatría, en contraposición a la palabra del Señor, son los papas. Imagínense cómo está el resto del pueblo a nivel internacional. La palabra del Señor enseña que nuestras oraciones, Juan capítulo 14, deben de ser dirigidas al Padre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Dice, cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, ¿qué dice? Será hecho. Si dos personas oraran al Padre, se pusieran de acuerdo sobre un asunto y orar en mi nombre, dice Jesús, será hecho. No necesitamos haber 10.000 personas en una reunión de oración para que veamos resultados, amado. Mire, esta mañana pasó una cosa interesante en la iglesia. Cada sábado tenemos reunión de oración a las 6 de la mañana. Y este sábado llegamos solamente 3. Y casi me voy porque nunca llegaba nadie y me llamaron a tiempo y entonces me dijeron, pastor, ahí vamos, me esperé un poquito. Oramos y oramos siempre por la conversión de las almas. Esta mañana prediqué sobre la crucifixión de Cristo y su muerte. Hice la invitación, nadie recibió a Cristo. Cuando terminé el mensaje, una de las hermanas que estaba atrás, mi hija, tu clase se convirtió toda esta mañana, aquí está la maestra de esa clase, y entonces mandé a otra persona esta mañana y de pronto me dice su hija, pastor, mi mamá quiere dar un testimonio. A ver, mija, ¿qué? Y sale con un chorro de chamacos en fila india, uno detrás del otro. Todos habían recibido a Cristo, como 6. Después, dentro del culto, después que yo hice la invitación y nadie respondió, se levanta un niño y dice, yo también quiero recibir a Cristo. Luego otra niña, yo también quiero recibir a Cristo. Luego un joven, yo también quiero recibir a Cristo. Luego su mamá, yo también quiero recibir a Cristo. De pronto teníamos 10 personas que estaban confesando a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Sabe quién hace la obra? Dios, y la hace en su manera. Dios no lo hizo cuando yo llamé a la gente que venía al frente. Nadie respondió. Ni siquiera miré indicios de que una persona quería recibir a Cristo. Y terminé rápido la invitación. Pero una vez yo terminado, dice Dios, en esta manera es que trabajo. Y los niños, varios de ellos, miren, llenos, bañados en lágrimas, recibiendo a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Esa es la manera que Dios trabaja, hermano. Nosotros le podemos decir, hoy vamos a recibir sanidad divina. Yo ni siquiera sé si Dios va a sanar a alguien este día. Hoy vamos a hablar en lengua. La Biblia dice que cuando hablaron en lenguas,
fue de repente, ni siquiera sabían cuándo iba a llegar, fue de repente, entró como un viento y se posaron como lengua de fuego en las cabezas de las personas. Sin embargo, muchos predicadores pretenden manifestar estos dones en el día de hoy. Entonces tenemos que perseverar en la doctrina de la palabra del Señor. La Biblia nos dice que solo hay uno que intercede por nosotros en el cielo. Romanos 8:34. ¿Quién es? Jesús. ¿Quién cree algo diferente? ¿Cuántos creen que Jesús está intercediendo por nosotros en la derecha del Padre? Eso es lo que enseña la palabra del Señor. No hay nadie más intercediendo por nosotros. Solamente a Cristo, a la diestra del Padre. Eso es doctrina bíblica, hermano. Juan 14:6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuántos vienen al Padre sin Cristo Jesús? Cristo es el único camino, amados. No hay otro camino. No hay otro evangelio. Veamos lo que dice el versículo 10. Si alguno, leamos todo, si alguno viene a vosotros, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Si un testigo llega a su casa, usted debe de evangelizarlo en la puerta. Ah, no, que entre, le voy a hacer un taquito y un cafecito. Usted no lo vuelve a sacar de su casa, madre. Llegados, le ponen un pie en la puerta y usted la quiere cerrar. Va al zapato, el zapato está dentro. Tenemos que compartirles la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo. Porque ellos consideran que Jesucristo es un ángel exaltado. Es más, dicen que Él es el ángel Gabriel. La Biblia dice en Hebreos 1, versículos 4 y 5, que Jesús es superior a los ángeles. Porque Él es Dios. Él fue el que creó a todos los ángeles. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces el cristiano debe de permanecer en la doctrina de la palabra del Señor. En Efesios 4:14 una vez más dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Tenemos que ser firmes en el conocimiento de la palabra del Señor. Si creemos que la salvación no se pierde es porque la palabra de Dios lo enseña en por lo menos 100 textos bíblicos en el Nuevo Testamento. No, pero es que este predicador dice que sí se pierde. ¿Con cuál pecado, amados? Pero yo le puedo decir con cuál pecado la gente va al infierno. No creer en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Necesitamos conocer nuestra Biblia, las doctrinas de la palabra del Señor, porque eso determinará la firmeza con la que nosotros enfrentaremos al mundo repleto de doctrinas contrarias a la palabra de Jesucristo, que suenan como cristianas, pero que son contrarias a la palabra de Dios. Tenemos que ser firmes en ese respecto. Vayamos a Hebreos capítulo 5, verso 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Leamos todos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Señor, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 20 años en la iglesia y siempre bebé espiritual. Que abran la Biblia en el libro de Macabeos y no lo encuentran. ¿Está bien o no? Pues sí, claro que está bien que no lo encuentren porque no está en su Biblia. Habacuc, andan por Génesis, como naipe, agarran la Biblia así, miren, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Cuando lo encontraron, el pastor va por el quinto texto bíblico. Es hora que sepamos dónde están todos los libros de la Biblia, amados. Todos. Después de tantos años leyendo la palabra del Señor, escuchando los nombres de los libros de la Biblia. Una vez dije yo del púlpito, hablamos el libro de Filemón, y la hermana se tiró la risa. Filemón no existe. Estoy hablando del burro de la India María. Imagínense. Y Filemón ahí está. ¿Se da cuenta? Entonces es importante que conozcamos la palabra del Señor. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación. El cristiano
debe cultivar en todo tiempo un deseo ardiente por la palabra de Dios. No existe necesidad humana tan urgente como el hambre. Y todos sabemos cómo llora un bebé por la comida. Sí, Michael, un bebé llorando es cosa seria, amigo. Es cosa seria. Usted o le lleva el biberón a tiempo o el chamaco lo vuelve loco. La envidia es una marca de un cristiano carnal. Debemos de estar seguros en Cristo Jesús quiénes somos, amados. Yo no puedo ser Billy Graham. Billy Graham no puede ser yo, porque Dios nos hizo diferentes. Usted no puede ser otra persona que Dios no creó. Si vamos a servir al Señor, tenemos que servirle de acuerdo a los talentos y a la personalidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. No podemos ser una persona que no somos. No podemos tener envidia, servir al Señor con envidia. Que mire, yo, este muchachito que toca ahí el piano, mire, lo toca bonito, bien bonito, con su corbata y todo aquí, ¿verdad? Y yo ni siquiera tengo corbata. Compre uno o préstele al que trae la corbata. Si la corbata no determina, dice un dicho que el monje no hace, el vestido no hace al monje, ¿verdad? Es nuestro servicio al Señor lo que cuenta. La carnalidad se manifiesta en la envidia y en las contiendas. La envidia conduce al celo y el celo conduce a las divisiones dentro de la iglesia. Cuando una persona tiene celo de otra, se dividen y se pelean el uno contra el otro. La envidia puede ser causada por alguna posición, algún reconocimiento, alguna promoción de trabajo, algunas posesiones materiales, ciertas atenciones de algunas personas. La carnalidad se manifiesta cuando algunos cristianos empiezan a caminar y actuar como las personas del mundo. Si nuestra vestimenta debe de reflejar realmente nuestra conducta cristiana. Los hombres en el mundo viven para el mundo, de modo que pelean por todo lo que puedan obtener con el menor esfuerzo posible. La mejor posición, la mayor cantidad de dinero, el más alto honor, el más alto reconocimiento, etcétera, etcétera. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Y ahí vamos a ver en Romanos varios pasajes bíblicos. Leamos todos juntos la palabra del Señor. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Dónde quedó el hombre viejo? Dice la palabra de Dios. ¿Crucificado con quién? Con Cristo, con el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 7 y verso 8. Romanos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Veamos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si no podemos vivir según el mundo, tenemos que vivir según la palabra del Señor para poder agradar al Señor. Romanos capítulo 7, versos 18 y 19. Romanos capítulo 7, versículo 18 y verso 19. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo. Todos, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aún el cristiano espiritual tiene esta lucha. Imagínense cuando somos carnales con esta lucha enfrente, nos apartamos de los caminos del Señor. Vivimos de acuerdo a nuestras propias pretensiones y no de acuerdo a la palabra del Señor. Se cuenta la historia de un hombre que estuvo involucrado en un accidente de tránsito en el cual varios jóvenes murieron. El carro, en el accidente, chocó con el tren. En la corte, el vigilante nocturno fue interrogado y le hicieron esta pregunta, el juez:
¿estuviste presente en el cruce de caminos la noche del accidente? Y el hombre respondió, sí, su señoría. La segunda pregunta fue, ¿estabas ondeando la lámpara para dar aviso del peligro? Y la respuesta fue, sí, su señoría. Una vez terminado el juicio, el vigilante temblando dijo, qué bueno que no me preguntaron si el foco estaba encendido. Porque él estaba allí, moviendo la lámpara, pero la tenía apagada. El cristiano carnal apaga su luz para poder codearse con la gente del mundo. ¿Qué hizo Pedro con su luz cuando estaba calentándose con los enemigos de Jesús mientras Jesús estaba siendo interrogado y enjuiciado? ¿Qué hizo Pedro? Cuando le preguntaron, tú eres uno de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Ni siquiera lo conozco. Y dijo, yo juro que no lo conozco. Dijeron, tu manera de hablar te vende. El cristiano es diferente, amados. Cuando nos convertimos al Señor y empezamos a venir a la iglesia, ya decimos que el Señor te bendiga, ¿verdad? Decimos hermanos y hermanas. Y ya tenemos una Biblia. Bueno, para los que la traen. Otros están en el teléfono. Entonces esas cosas nos dan indicio que nosotros ya empezamos a crecer espiritualmente en nuestra vida. Tenemos que tener la luz encendida. No podemos decir 20 años después, déjeme le pregunto al pastor. No, tenemos que aprender a responder. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Dios sabe si nuestras lámparas están encendidas o no. La Biblia dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros hemos sido colocados en el mundo para hacer luz y no tinieblas. Por lo tanto, debemos tener el cuidado de alumbrar el camino del pecador con una lámpara que está encendida y no apagada. No te olvides que Dios puede ver aún en la oscuridad. ¿Cuánto dicen amén? Quiere el Señor que podamos crecer espiritualmente y pasar de ser carnales a ser cristianos espirituales con una vida más ajustada a la palabra del Señor, con una mejor comunión con el Señor, mayor tiempo en el estudio, mayor servicio para honra y gloria de su precioso nombre. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso. Gracias por tu palabra que nos exhorta a crecer espiritualmente y a madurar y a poder, Señor, poner una distancia entre el mundo y nosotros. Te damos gracias porque en Cristo tenemos la victoria y tenemos todos los recursos y los medios para ser cristianos consecuentes con tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en esta noche y te pido que tu palabra sea propicia a cada una de nuestras necesidades, porque en el nombre eterno de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Pónganse de pie, cantemos un corito, demos gracias al Señor y luego Carlos viene al frente para despedirnos. ¿Cuánto dan gracias al Señor por todas las bendiciones de este día? Amén. Cantemos. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Dios lo bendiga. Oremos para hacer. Padre, gracias por habernos hablado esta tarde, Señor. Te pido que tú los guíes, que tú los guardes, Señor. Que podamos ir a nuestra casa, Señor, y podamos seguir meditando en la palabra que tú nos diste esta tarde, Señor. Para que